Bienvenidos, bienvenidas. Les enviamos un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien, ustedes y sus familias. Universidad de las Américas, Chile, les agradece su participación en este webinar Educación no presencial de emergencia versus educación online, en el contexto de la inauguración del año académico 2020 de la sede Viña del Mar, Campus Los Castaños. Quiero comentarles que tenemos grandes expositores y comentaristas en este webinar. Nuestra estructura va a constar de una presentación principal. Ya les contaré de quién se trata, esta presentación principal. Luego daremos la palabra a nuestros panelistas, destacados panelistas nacionales del ámbito de la educación en línea o e-learning, para luego pasar a una serie de preguntas. Ustedes pueden conectarse a través de nuestro chat y enviar sus preguntas en cualquier momento de este webinar, y al final de él pasaremos a exponer algunas de ellas, y las que no alcancemos a exponer, felizmente las contestaremos a través de sus correos si es que quieren compartirlo con nosotros. Voy a comentarles y a presentar a nuestros invitados. Voy primero, ¿cierto?, a partir por casa. Voy a presentarles a Remo Beta, director general de eCampus, Universidad de las Américas, Chile. Muchas gracias, Remo, por acompañarnos. Quiero presentarles a Pamela Riquelme, directora nacional de e-learning de Instituciones Santo Tomás. Muchas gracias, Pamela, por estar con nosotros. Tenemos también el agrado de contar con Carlos Ramírez Sánchez, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor, magíster en currículum, máster en Relaciones Internacionales, máster en Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, consultor del Banco Mundial para publicaciones sobre internacionalización educativa. Desde el año 2009 se desempeña como profesional experto de alta dirección pública del Gobierno de Chile y es evaluador de la Comisión Nacional de Acreditación. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Y nuestro key speaker, el señor Albert Sangrá, doctor europeo en educación por la Universidad Rovira y Virgili de España, posgrado en Applications of Information Technology in ODE por la Open University del Reino Unido y diploma en Strategic Use of IT in Education por la Universidad de Harvard. Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Albert Sangrá es el director de la Cátedra UNESCO en Tecnología y Educación para el Cambio Social en la Universitat Oberta de Cataluña, UOC, investigador del Grupo Consolidado EduLab y profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación. Actualmente es también el director del Plan de Doctorados Industriales de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, galardonado con el Premio a la Excelencia en e-Learning 2015, otorgado por el World Education Congress, y como Eden Senior Fellow por el European Distance and E-Learning Network en junio de 2015. Ha sido vicepresidente de la Fundación Europea para la Calidad en E-Learning y miembro del Comité Ejecutivo del European Distance and E-Learning Network. También ejerció como miembro del Consejo Asesor de la Universidad Aberta de Portugal. En la actualidad es miembro del International Advisory Committee del programa de doctorado TELSC, Technology Enhanced Learning and Societal Challenges. Ha sido consultor en diversos proyectos de educación y formación en línea en Europa, América, Australia y Asia, evaluador de la Agencia Nazionale por la Valutazione de la Università e Ricerca de Italia y la Agencia Nacional de Estonia para la Calidad de la Educación Superior. Dejo con ustedes, con mucho agrado, que pueda acompañarnos al doctor Albert Sangrá. Muchísimas gracias. En primer lugar, también deseo que todos ustedes estén bien. Estos días creo que es un deseo generalizado por parte de todos aquellos que nos dirigimos a alguien en algún lugar, por lejos que sea, y ante la imposibilidad que tenemos de podernos desplazar en estos momentos. Espero pues que todos estén bien y que sus familias también estén muy bien de salud. Quiero agradecer la invitación y la oportunidad que me ha brindado hoy la Universidad de las Américas y en especial a su vicerrectora Paola Espejo, de poder compartir este rato con ustedes, un rato para precisamente eso, para compartir experiencia, conocimiento y sobre todo será un placer poderlo compartir con los colegas de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Santo Tomás y de la propia Universidad de las Américas también. Así que sin más preámbulos voy a comenzar, voy a compartirles la presentación.
Creo que se ve bien, ¿verdad? Bien. Como ya se ha presentado, me han presentado, no hace falta, digamos, utilizar esta presentación que incorporo a menudo a las presentaciones que les ofrezco. Así que vamos a ir directamente a una frase de Mario Benedetti que últimamente cada charla que doy la inicio con estas palabras, ¿no? Cuando nos dijo, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y es lo que nos está pasando estos días. Cuando parecía que a través de años de experiencia, cada uno en su ámbito de conocimiento, cada uno en su profesión sabía más o menos y la experiencia era un grado y sabía lo que tenía que hacer, resulta que nos han dado la vuelta al mundo, las cosas ahora funcionan completamente distinto de cómo funcionaban antes y nos encontramos ante retos que no nos habíamos imaginado. Esta es un poco la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Yo voy a intentar ser breve y utilizar estos 30 minutos de que dispongo, hablando brevemente de la educación no presencial y cómo siempre ha sido un elemento a tener en cuenta cuando hemos tenido momentos críticos. Después vamos a hablar de cuál es nuestra situación de emergencia en estos momentos. Les hablaré de cómo superar la distancia social en la enseñanza y el aprendizaje, para intentar acabar diciéndoles que todo esto no es educación en línea, y que en las conclusiones ustedes podrán observar cuál es la distinción fundamental y los aprendizajes que creo que podemos sacar de esta situación en la que estamos en estos momentos. La educación no presencial siempre ha estado presente en momentos críticos en la historia de la humanidad. Críticos por distintos motivos. Alguien podrá pensar, bueno, pero esto no era tan crítico, era más otra cosa. Por supuesto, sin duda. Cada uno también cuenta la historia según cómo le va. Ya lo saben ustedes. Sin embargo, la educación a distancia siempre ha estado ahí cuando ha habido una necesidad de distribuir o el acceso a la educación y facilitar este acceso a la educación en situaciones muy particulares. Estarán viendo en la pantalla un aparato, una máquina, es una máquina de estenotipia, a través de la cual podemos utilizar los mecanismos de la taquigrafía para reproducir escritos, para reproducir textos, etc. Bien, la estenotipia empezó a funcionar, se inventó y empezó a funcionar a mediados de los años 1800 y fue en 1840 cuando en el Reino Unido se generalizó en todas las poblaciones, tenían que tener los juzgados, etcétera, una estenotipia para poder levantar acta de una serie de actos y elementos. En ese momento, Sir Isaac Pitman lo que hizo fue utilizar el sistema de correos nacional para enviar unos módulos de formación por correspondencia a todas las personas que recibían esta máquina para que pudiesen aprender a utilizarla. Como cubría todo el territorio nacional y no tenían formadores suficientes, la solución fue desarrollar en tiempos relativamente modernos el concepto de educación por correspondencia. Por lo tanto, una tecnología, la correspondencia, que sirvió como mecanismo, como instrumento para desarrollar un modelo de educación a distancia en aquel momento. Más recientemente, la Escuela de Medicina de la Johns Hopkins University tuvo un grave problema. Y ese grave problema, que algunos podríamos pensar que no lo era tal, porque probablemente tenía que dar a entender que las cosas iban bien y que la salud superaba, digamos, a la enfermedad, se encontraban que en su facultad de medicina no tenían suficientes cuerpos, cadáveres, para poder desarrollar la formación en presencia respecto a cómo desarrollar autopsias. Entonces, la única solución, dada esta escasez de cuerpos, fue generar unos materiales multimedia, simuladores, que permitían seguir un sistema de autopsia y que los estudiantes aprendiesen muchísimo a partir de incluso del ensayo-error que con cuerpos naturales no podían desarrollar. Estos materiales fueron un éxito enorme, de tal forma que otras instituciones después siguieron la estela de la Johns Hopkins, y estos materiales multimedia marcaron un antes y un después en el desarrollo de este tipo de materiales y de las simulaciones en el ámbito de la educación no presencial. Otro ejemplo fue la ciudad de Vancouver. La ciudad de Vancouver tiene una prestigiosa universidad, la Universidad British Columbia, que está situada en un istmo
en esta ciudad. Es decir, se accede al campus de la universidad únicamente por una vía circulatoria, por una vía donde el tráfico entra en la universidad para dejar a los estudiantes y después vuelve al centro de la ciudad. Y sucedía que a primera hora de la mañana era una hora punta y el volumen de estudiantes y profesorado que accedía a la universidad bloqueaba completamente esa arteria que permitía conectar el campus con la ciudad, de tal forma que, dado que esta arteria conectaba con la calle principal, con la avenida principal de Vancouver, se bloqueaba también toda la ciudad a la vez. La solución fue estructurar un sistema que a las 8 de la mañana, cuando empezaban las clases, la mitad de los estudiantes tenían un curso online, mientras que la otra mitad lo iban a tener presencialmente. Al reducir al 50% la asistencia en horas puntas a la universidad, resolvieron un problema de tráfico de la ciudad de Vancouver. Como pueden observar, ninguno de los tres casos tenía que ver con un intento de mejorar la calidad de la enseñanza. La educación a distancia siempre ha estado ahí para resolver problemas de emergencia en un momento determinado, que a menudo no han sido producto de una reflexión pausada y razonada sobre cómo mejorar la educación. Afortunadamente, podríamos decir aquello de que no hay mal que por bien no venga, y en estos casos la educación a distancia tomó un protagonismo que permitió a la vez mejorar la calidad de la educación que se estaba ofreciendo. La educación en línea a nivel universitario está penetrando en todo el mundo, muchísimo. Ya es una realidad. Seguro que ahora ustedes dirán, claro, esto es por culpa o gracias a la situación de pandemia. No, les voy a dar datos justo de antes de la situación de pandemia. En Estados Unidos, un 31,6% estudia en línea de alguna forma y de ellos casi un 15% lo hace totalmente en línea. Estamos hablando de nivel universitario. Eso ha supuesto un aumento de un 17% en un bloque de 5 años. En Canadá es un 17% el número de estudiantes que siguen sus carreras universitarias completamente en línea y también ha representado un aumento de un 17% en 5 años. En Australia, el aumento, el total es de un 20% aproximadamente y el 45% de las instituciones presenciales dicen que realizan parte de sus estudios en línea. Finalmente, les cuento el caso también de España, después hablaremos de Chile, pero les cuento el caso de España, en el que un 16% de los estudiantes cursan su carrera universitaria completamente en línea. En estos momentos en España hay 6 universidades en línea, 2 que son las más conocidas, como son la UNED y la UOC, porque son también las más antiguas, y otras 4 que en menor medida también ofrecen educación a distancia con la modalidad online. Bien, por lo tanto, hemos visto que siempre en momentos de emergencia, del tipo que sea, la educación a distancia ha estado allí y ha dado una respuesta. ¿Cuál es nuestra situación de emergencia ahora? Pues la pandemia del COVID-19 o de la COVID-19, ya me han dicho que depende, me estuve interesando por cómo tenía que decirlo, si el COVID o la COVID. Me dicen que si hablo de enfermedad es la COVID y si hablo de virus es el COVID. Por lo tanto, ustedes tomen el nombre que les guste más o les disguste más. Y entendamos que la situación en la que estamos, en la que COVID-19 nos ha forzado a estar confinados en nuestras casas y por lo tanto tenemos una situación de emergencia educativa para poder hacer llegar la formación a los hogares de multitud de alumnos y multitud de familias. Eso es un hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ante un hecho de estas características, lo que habitualmente las personas hacen es organizar una solución de choque. Debemos dar una respuesta. Y eso es lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas, estos 2 últimos meses fundamentalmente. Damos una respuesta y hay algunos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta cuando valoramos el tipo de respuesta. Primero, que normalmente esa respuesta no va a ser la mejor, sino que va a ser la más viable. Va a ser la más viable porque, fíjense, a menudo a mí me dicen, oiga, ¿verdad que el mejor sistema es el sistema blended? Un sistema híbrido, mixto, que toma lo mejor de lo presencial y de lo virtual. Normalmente nadie sabe qué es lo mejor de cada cosa porque para cada uno es distinto, pero tomamos lo mejor y eso será el mejor modelo. Y yo siempre les digo que eso no es así, que el mejor modelo será aquel que responda mejor a las condiciones en las que se tenga que aplicar y a las personas a las que se les tenga que aplicar. Por lo tanto, en el caso en que nos encontramos ahora mismo, la solución que vamos a dar quizás no sea la mejor, pero será la más viable. Y en estos momentos solo tenemos
una opción viable, que es desarrollar un sistema de educación no presencial, de docencia no presencial, probablemente mediada a través de una modalidad online, para que pueda llegar la formación a los hogares de las personas. No tenemos opciones presenciales. No hace falta que discutamos si son mejores o peores. Simplemente no tenemos otra opción y tenemos que buscar una respuesta que sea viable en estos momentos. Va a tener claroscuros, por supuesto. Habrá aspectos que son complicados de solventar y es normal. Cualquier sistema educativo tiene aspectos complicados de solventar, sean en la modalidad que sean. Porque algunos problemas ya existían antes y una solución de choque no los va a resolver. Estos días estoy viendo como algunas personas en algunos artículos y escritos intentan cuestionar la educación online porque no resuelve algunos problemas que resulta que hace decenas de años que están ahí y que nadie ha podido resolver tampoco con la educación presencial. Y alguno pretende que ahora con la educación online esto se resuelva. Bueno, pues yo les tengo que decir que simplemente han errado el tiro, pero mucho, porque no es este el objetivo de la educación online en tiempos de emergencia, ni tampoco es la forma de resolver unos problemas que tenemos instalados como sociedad. Cuando nosotros aplicamos una solución de choque, tenemos algunos riesgos. Y el principal, es que esta solución, que sabemos que es provisional y que no es la mejor, se quede ahí, porque como lo hemos aplicado y de momento no funciona, ya entendamos que esta es la solución permanente, ni mucho menos es una solución permanente. Por lo tanto, tenemos que seguir pensando cómo podemos resolver los problemas que tenemos ahora o que vendrán más adelante, como luego hablaremos. El otro riesgo es que la autocomplacencia no nos permita la mejora. Como ya de momento ya nos sale bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Para qué lo vamos a mejorar? O que la crítica solo impida progresar. Lo criticamos tanto y decimos que esto no es igual que lo otro, y por supuesto van a ver ustedes que no lo es, que como no es igual que lo otro, no vamos a continuar avanzando y es mejor no hacer nada. Permítanme que les diga que eso es lo único que no nos podemos permitir. En una situación como la actual, lo único que no podemos hacer es no hacer nada, porque cualquier cosa que hagamos tendrá críticas. Por supuesto que las tendrá, pero estamos obligados a dar una solución a nuestros conciudadanos, a nuestra sociedad. Esta solución de choque nos dice que lo que estamos haciendo ahora no es educación en línea. Insistiré más adelante, porque no está diseñada como tal y, por lo tanto, no podemos esperar un resultado que sea acorde con los principios de la educación en línea. Si ustedes me dicen, oiga, haga un sistema perfecto de educación en línea, yo les explicaré cómo creo que se puede hacer, pero seguro que no será lo que estamos haciendo ahora. Lo que sí nos permite, a pesar de eso, es explorar miradas nuevas y diferentes. Muchísimas personas, y estos días me están hablando de ello, muchísimos profesores, docentes, administradores, estudiantes, me están diciendo que ahora están viendo la educación online desde una perspectiva distinta a como la habían visto hasta ahora. Y es que una cosa es hablar de oídas, en teoría, y otra muy distinta es enfrentarse a ello en la práctica. Y aún una más distinta es ver que es la única opción que tienes y que esta opción te está dando determinados resultados. Pero seamos sinceros, con eso no vamos a eliminar las brechas que tenemos, mucho menos la brecha digital. Es verdad que es un momento idóneo para implicar a agentes que encuentren soluciones, la administración, los ministerios, las asociaciones, los propios ciudadanos, pero no vamos a poderla eliminar completamente. Nos tendría que servir para reflexionar sobre cómo hacerlo. Y también es ingenuo pensar que vamos a eliminar las desigualdades sociales y educativas que ya existen por el mero hecho de responder a esta situación de emergencia. Hacer esto exigiría un replanteamiento sistémico de nuestro sistema educativo, como les comentaré más adelante. Por lo tanto, ¿cómo podemos hacer para superar la distancia social? Ese concepto que estos días está apareciendo, ¿no?, de manera muy clara. Tenemos que estar un poco apartados, por lo tanto no nos podemos abrazar, no podemos casi hablar directamente unos con otros, no podemos estar viendo a nuestras personas mayores, a nuestros abuelos, incluso si no tenemos a los hijos en nuestra casa, tampoco podemos hablar con ellos. ¿Cómo podemos superar esta distancia social en la enseñanza y en el aprendizaje?
Primero de todo, recordar esta persona anónima que decía que no hay distancia que sea tan larga como la falta de interés. Es decir, que si lo intentamos, que si queremos superar esta distancia, lo vamos a conseguir. Pero sobre todo, estamos pensando en la enseñanza y el aprendizaje. No estamos pensando en otros aspectos de socialización que seguro que necesitarían de un contacto personal inmediato. Yo les quiero compartir un documento que hemos elaborado hace unas semanas en mi grupo de investigación. Es el Decálogo para una docencia en línea inesperada. Si clicamos aquí, iremos a parar a nuestra página web y verán ustedes las condiciones, los 10 puntos que entendemos que tendrían que desarrollar este decálogo. Ahora voy a compartirles esto para que lo vean, no me voy a entretener, solamente voy a pasar por encima porque analizamos los 10 puntos. Es una situación que no nos esperábamos y por lo tanto tenemos que seleccionar un sistema y las herramientas de trabajo, nos tenemos que organizar y preparar a los alumnos, tenemos que dedicar tiempo al diseño o al rediseño de nuestros cursos, tenemos que elaborar un conjunto de actividades y acompañarlas con recursos que ayuden a los estudiantes a resolverlas, tenemos que asociar un conjunto de recursos a estas actividades, crear dinámicas de interacción activa en los entornos virtuales, tenemos que explicar el modelo de evaluación que vamos a utilizar, tenemos que generar presencia social en estos entornos virtuales, desarrollar el espíritu crítico de los estudiantes y aprovechar para trabajar colaborativamente con los compañeros y compañeras docentes. Aquí, esto se lo resumo y se lo sintetizo en una infografía donde ustedes ven los 10 puntos de este decálogo. Por supuesto que es importante entrar en cada uno de ellos. Yo les invito a que lo hagan porque no tenemos tiempo suficiente ahora en estos momentos. Les invito a que lo hagan y que observen las recomendaciones que en cada caso damos. Pero esto me sirve para ilustrar un aspecto solamente. Ponernos a trabajar en un entorno virtual, en un entorno online, no significa solamente tomar una cámara, ponernos delante de la cámara y dictar nuestra lección como estamos acostumbrados a hacerlo. Aquí les hemos sintetizado solamente 10 de los puntos que creemos que son fundamentales e importantes para que la educación en línea o online funcione y funcione a niveles más que suficientes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, muy importante, hay una serie de elementos que tenemos que hacer. Y alguno puede pensar, esto es demasiado complicado para mí. No, no se preocupe, si usted es docente, usted en el fondo esto lo hace, pero lo hace desde una perspectiva de un contexto distinto, un contexto presencial. Bien, pues tenemos que cambiar el contexto. Usted no da igual una clase dentro de su aula que si toma a sus estudiantes, se van debajo de un árbol y se pone a dar la clase ahí. No la va a dar igual porque no puede darla igual, porque se sientan distinto, porque usted no tiene los mismos instrumentos para dar la clase, porque el entorno es diferente, porque los sonidos son otros. Pues piense que cuando entran en un contexto virtual, todo esto sucede de la misma manera. Y por lo tanto, se tiene que replanificar todo aquello que ya habíamos hecho previamente en un contexto distinto y tenemos que tener en cuenta los principios de este otro contexto. La brecha digital es uno de los aspectos en los que más a menudo se cuestiona esta situación en la que tenemos ahora y se nos dice, no, esto no se puede hacer porque hay gente que no tiene acceso. Es verdad. El problema es evidente. Pero lo que también es verdad es que no deberíamos haber llegado a esta situación. Cada país tiene que reflexionar sobre cuál es la situación en la que se encuentra y qué es lo que tendría que haber hecho para no llegar a una situación de emergencia en la cual no puede hacer llegar el mayor mecanismo de comunicación que en estos momentos existe en nuestra sociedad, que es Internet, a todos los hogares de su país. Por lo que supone este acceso a Internet, debería ser un derecho universal, porque la verdadera alfabetización pasa hoy por entender y ser capaces de utilizar los recursos y dispositivos digitales. Ya no se trata solamente de aprender a leer y escribir. Se trata de aprender a leer, a escribir, a calcular y además a utilizar Internet porque es uno de los mecanismos de obtención y de acceso a la información. A veces decimos que nos frena la disponibilidad de recursos tecnológicos que tienen las familias, y es cierto, pero los recursos tecnológicos los podemos dotar y las administraciones tendrían que preocuparse de dotar a aquellas familias que no tienen esos recursos. Pero ¿y la disponibilidad de tiempo o la capacidad de acompañamiento que necesitan las familias para ayudar a sus propios hijos, que son nuestros alumnos? Y no me refiero a ayudarles a hacer los deberes.
No me refiero a eso, me refiero a empatizar con ellos, a entenderlos, a comprender de qué forma están aprendiendo. Hace 3 días estaba hablando con 2 directores de lo que aquí en Cataluña llamamos centros de alta complejidad. Son centros de educación primaria y secundaria que están situados en barrios muy desfavorecidos, con grandes problemas, ya sea de inmigración, de nivel social, económico, etc. Y ellos me decían, mire, tendremos problemas, pero hemos observado un gran beneficio de esta situación, y es que ahora las familias entienden qué es lo que están haciendo sus hijos. Y lo entienden porque les hemos facilitado estos instrumentos, estos dispositivos, han tenido que aprender y han aprendido con los hijos también. Y por lo tanto, resulta que aquello que nos parecía que era imposible, resulta que incluso puede ser beneficioso para algunas de estas familias. Porque cuestionamos mucho esta brecha digital, pero entonces nos hacemos oídos sordos a la brecha sociocultural, que tiene un carácter más analógico, que a pesar de todo también sabemos que existe en muchas familias. Pero fíjense que estos son una serie de problemas que la educación presencial hasta ahora tampoco ha resuelto. Por lo tanto, no podemos pedirle a la educación online que sea o a la educación no presencial que sea quien lo resuelva. Además, piensen que todo esto lo sabíamos que llegaría desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo. Si se fijan en la pantalla, observarán que hay propuestas y estudios de investigadores muy relevantes ya desde el año 2001 que nos iban advirtiendo de que esto iba a llegar. Es decir, hace ya 20 años que sabíamos que esto podía llegar. ¿Y qué hemos hecho para evitarlo? Hasta ahora lo único que hemos hecho es negar la evidencia y pensar que, bueno, no nos tocará a nosotros, vamos adelante y ya veremos. No, tenemos que pararnos, tenemos que entender que esto ya ha llegado y tenemos que poner soluciones para que no nos vuelva a pasar. Y bueno, ya sí, oiga, pero mire, insisto, hay personas a las cuales no llegamos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque claro, tenemos que pararlo todo porque algunos no llegan y la brecha va a ser todavía mayor. Miren, eso es verdad y aquí me gusta esta frase que les hago ver aquí porque creo que es muy ilustrativa. Dice, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero sí que te saca de donde estás. Y eso es lo fundamental. Tenemos que saber salir de donde estamos para empezar a dirigirnos a donde queremos llegar. Eso es lo fundamental. Eliminar las desigualdades de los sistemas educativos es un gran reto que tenemos que resolver en el momento que nos enfrentamos a una emergencia como esta. Pero lo que es cierto es que lo que tenemos que hacer es repensar el sistema y contar con la educación digital para que el sistema se vea ayudado por ella. La educación digital no es algo contrario a un sistema educativo para todos. Un sistema educativo inclusivo debe incorporar la educación digital como uno de los mecanismos de equidad máximos para poder garantizar el mismo nivel de oportunidades de aprendizaje para todos nuestros conciudadanos. Y la conclusión es que no deberíamos haber llegado a esta situación. Por lo tanto, pongámonos las pilas para que no vuelva a suceder. 2 comentarios de 2 colegas chilenos, Jorge Valenzuela y Eduardo Hernández. Seguro que ustedes los conocen, muchos de ustedes, que Jorge Valenzuela nos decía, bien, hasta aquí tenemos las condiciones educativas emergentes, todo bien. Me parece muy válido que las instituciones reaccionen y busquen la mejor alternativa para seguir cumpliendo con el servicio formativo comprometido con sus estudiantes. Pero, ¿y a partir de ahora qué? Esto, y Eduardo Hernández nos decía, esto es como en un terremoto, cuando se cae un puente. Puedes instalar un puente mecano, un puente paralelo, alternativo, pero aunque sea un puente de emergencia, necesitas una cierta base estructural. Por lo tanto, no podemos hacer cualquier cosa y quedarnos ahí. Tenemos que seguir avanzando para observar y ver qué es lo que tenemos que continuar haciendo. Porque tal como están las cosas en este momento, lo cierto es que, como les decía, esto no es educación online. Si alguien quiere evaluar la educación online, que lo haga de manera seria, pero que no piense que esto es educación online y vamos a criticarlo porque sabemos que tiene muchísimas falencias. Las tiene, pero las tiene porque no es educación online. No es posible comparar manzanas con peras y no debemos hacerlo. Son 2 frutas distintas. Oiga, ¿son frutas? Sí, claro, son frutas. Oiga, es que nos estamos dirigiendo a la gente para intentar ejercer una cierta docencia. Sí, pero no podemos compararlo porque son cosas completamente incomparables.
Mismo Jorge Valenzuela decía, mira, una clase presencial, como diría la conservadora academia en la que he estado inserto por más de 25 años, es irreemplazable. Es que lo que no tenemos que hacer es reemplazar la clase presencial. No vamos a repetir o a replicar una clase presencial. Lo que vamos a hacer es aprovechar el contexto y el entorno en el que vamos a desarrollar la educación online para hacer y montar un sistema, construir un sistema que nos permita alcanzar los objetivos que tenemos. Los objetivos, no los mismos mecanismos que utilizamos para llegar a estos objetivos. Los alcanzaremos a través de otros medios, a través de otro tipo de acciones. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta entonces lo que nos decía Voltaire. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Por lo tanto, valoremos lo que es bueno, planteémonos cómo tenemos que llegar a lo mejor, pero mientras tanto apliquemos aquello que es bueno y que sabemos que da un determinado resultado y una respuesta como solución de choque a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Estamos aplicando algo que es bueno, pero seguro que hay cosas mejores, sin duda, y lo podemos ver. La educación online no es exactamente esto y tenemos que definirla. Es un concepto muy difuso, y depende mucho del uso que cada uno hace de la educación online, porque cada uno cuenta la historia según le va. La educación a distancia tradicional usando nuevas tecnologías, hay quien entiende que es eso. Hay quien entiende que es e-learning con un fuerte enfoque centrado en la tecnología, es decir, si yo utilizo un ordenador, un computador y utilizo un LMS, esto ya es e-learning. A veces implica soluciones síncronas y asíncronas, o no, depende, y puede entenderse como la simple réplica de las lecciones presenciales, a menudo basadas solo en videolecciones, o como un modelo de entrega de PDFs, o como un repositorio de documentos al cual uno puede acceder. Para muchas personas, cada uno distinto, algunos entienden que la educación online es todo eso. Y eso nos lleva a una considerable confusión para aquellas personas que es la primera vez que se interesan de verdad por ello, por ese concepto, ¿no? Es complejo, es difícil, y lo que es bueno es que expliquemos en cada momento de qué modelo de educación online estamos hablando. En Chile, a menudo cuando hablamos de esto con compañeros, con colegas chilenos, me dicen, bueno, es que claro, Chile tiene una situación muy difícil, no tenemos penetración, no tenemos tanto internet, las familias no tienen... Mire, a veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es cuando tienes los datos y los observas, ¿no? Chile tiene una penetración de internet del 87,5%, datos de HotSuite y datos de la OCDE de 2019, por lo tanto muy recientes. ¿Qué quiere decir esto? Que internet está ahí. Por supuesto que habrá lugares donde no llega internet. Mire, en Cataluña, la penetración, o sea, solo hay un 16% de hogares a los que no llega internet. Un 16% significa que llega internet al 84%. Oigan, en Chile están en un porcentaje más alto, por lo tanto, todo lo que hacemos aquí se podría hacer en Chile perfectamente. Ningún problema. Yo estoy trabajando en una universidad 100% online. 100% online desde hace 25 años. Esto sería perfectamente posible en Chile. Y de hecho me consta que hay instituciones en Chile. Yo soy el miembro asesor de la junta directiva del IAC, del Instituto Profesional IAC, que es 100% online. Y me constan otras instituciones que también tienen una experiencia en desarrollar también programas, no completamente, pero sí programas que son online. Sin embargo, estamos observando que quizás no nos hemos movido suficientemente porque no estamos del todo convencidos de que sea una solución viable. En cambio, cuando nos encontramos entre la espada y la pared en una situación de pandemia como la actual, resulta que sí que echamos mano de la solución online para decir que a lo mejor no es suficientemente buena. Puede serlo si lo hacemos bien y tenemos capacidad de hacerlo bien. Ahora, puede ser que estemos haciendo algo mal en estos momentos. Yo cuando leo algunos comentarios también de colegas chilenos estos últimos días en la prensa, algunos decían, esto ha hecho que la teleeducación termina siendo un fiasco, porque lo que terminó ocurriendo, y es lo que he visto, es que los estudiantes están todo el día sentados frente a la pantalla en una clase tras otra de Zoom. Y eso es lo que no debería haber pasado. Es cierto, esto no es educación online. O mi jornada de trabajo se alarga enormemente. Estoy respondiendo dudas desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y después de las 5 de la tarde en adelante de nuevo. Prefiero las clases presenciales. Bien, algo estaremos haciendo mal, porque esto no es educación online, porque la educación online te exige planificación, porque la educación online es humana, ante todo es humana, y por lo tanto no podemos pretender solucionar los problemas de esta forma que seguramente, tal como decían las dos personas que se manifiestan aquí,
Esto es insostenible. ¿Qué es la educación online de calidad? ¿Por qué no es lo que estamos viendo ahora? La educación online de calidad es planificada, es organizada, es exigente y es responsable. Por lo tanto, podríamos resumirlo en una palabra, y es que es estratégica. Responde a una estrategia determinada, tiene una finalidad, tiene una misión y se planifica y se organiza para alcanzar esa misión y esa visión. No es cualquier cosa, no es una solución de oportunidad, es algo premeditado, organizado, que nos permite flexibilidad, que nos permite personalizar el aprendizaje, que nos permite desarrollar muchos grados de interacción entre estudiantes y docentes y entre los propios estudiantes, y nos permite desarrollar modelos de colaboración a la hora de aprender. Por lo tanto, después deviene sostenible, evaluable e innovable. Eso es la educación online de calidad. Si no cumple estos requisitos, estamos delante de otra cosa y, por lo tanto, no es comparable. La educación online tiene que tener muy presente 3 elementos básicos que ustedes ven en el gráfico que les estoy proyectando, que son no solo la tecnología, que todo el mundo piensa en ella, no solo la pedagogía, que muchos, pero no todos piensan en ella, sino también la organización, en lo que a veces piensan muy pocos. No podemos hacer cualquier cosa y solamente depender de que los docentes se comuniquen con los estudiantes. No, la educación online tiene que estar perfectamente organizada y las instituciones tienen que organizarse para dar respuesta estratégica a la educación online de calidad. Por otro lado, los modelos educativos tienen que tener en cuenta que el estudiante está en el centro y que la actividad es un elemento fundamental para motivar a estos estudiantes, que tienen un acompañamiento de los docentes, tienen una serie de recursos que a los que pueden acceder para dotar de contenido la actividad que están desarrollando, y tienen a sus compañeros como comunidad de aprendizaje que tiene un mismo fin y un mismo objetivo común. Algunos datos del último estudio de la Northeastern University, que se llama Online Education in 2019, nos dice que el 61% de los empleadores percibe que las personas formadas bajo la modalidad online desarrollan competencias iguales o mejores que la educación tradicional. Y estos empleadores, entre ellos los que están familiarizados con la educación en línea, es decir, que ellos completaron al menos una licenciatura o un posgrado, no solo están más dispuestos a dar una oferta de empleo a un graduado en línea, sino que perciben la educación online como más rigurosa. Esto es la educación online de calidad. No me interesan las comparaciones con otras cosas, interesan las comparaciones que nos van a permitir identificar cómo podemos desarrollar buenos modelos de educación online que sean capaces de ofrecer a los estudiantes una modalidad exitosa para el alcance de sus propios objetivos educativos. Tenemos que incrementar la visibilidad de lo que es la educación online de calidad. Eso es necesario porque si no esto queda un poco difuso entre tanta definición, entre tantos nombres, entre tantas cosas que pueden ser parecidas pero que no lo son. Y tenemos que acumular evidencias de los buenos resultados de esas cosas que hacemos bien hechas, de esa educación online de calidad, porque solamente a través de las evidencias podemos demostrar que las cosas funcionan. No es a través de charlas de café que debemos hacerlo. Debemos hacerlo a través de la muestra de evidencias de todos estos trabajos. Concluyo ya, y en estas conclusiones me gustaría simplemente destacar que la situación en la que nos encontramos ahora es un espacio distinto de aprendizaje para todos. Nunca habíamos estado en esta situación de no poder entrar en una escuela, de no poder entrar en una universidad. Debemos ser capaces de aprovechar y vincular esta experiencia virtual, digital, a nuestra realidad presencial, para poder generar multitud de nuevas oportunidades de aprendizaje para nuestros alumnos y para nosotros mismos, porque esto nos permitirá enriquecer nuestras propias ecologías de aprendizaje, que ahora les mostraré este concepto que es, y hacerlas más sostenibles y más equitativas. El sistema educativo tendrá que repensarse, sin duda. Estos días ya empiezan algunos a hablar que lo que haremos es poner menos mesas en las aulas e incluso pondremos aulas en los comedores, en los pasillos,
y alguno, no sé si en broma o en serio, decía que incluso en los lavabos, en los baños, ¿no? Porque así estarán todos más separados. Miren, mejor que no pensemos en tanta tontería. Yo creo que tenemos que generar una nueva estructura para nuestro sistema educativo, más moderna, más flexible y adaptable a las situaciones extremas que desgraciadamente creo que volverán. Esperemos que las administraciones también hayan entendido el mensaje y que nos provean de confianza, sobre todo, pero también de apoyo y de recursos, cosas que a menudo no se hacen solamente a golpe de decreto. Es decir, los decretos necesitan ser acompañados por confianza, por apoyo y por recursos para que tengan posibilidades de llevarse a la práctica. Las psicologías de aprendizaje a lo largo de la vida lo que nos dicen es que en realidad las decisiones que tomamos para aprender son de distinto calado, de distinta naturaleza, y además las hacemos a veces de manera que no nos damos ni cuenta, pero nosotros no separamos lo presencial y lo virtual. No separamos aquello que es presencial, semipresencial o virtual, como tampoco separamos lo que es formal, no formal e informal. Simplemente hoy nos levantamos, tomamos, en situación normal, tomamos un café con unos amigos, hablamos con unos colegas, entendemos y aprendemos cosas y después nos vamos a la clase, aprendemos cosas en clase. Después nos vamos a la biblioteca y en la biblioteca aprendo otro tipo de cosas, pero después me conecto con mis dispositivos móviles a un grupo de trabajo o un grupo de discusión y aprendo otras cosas y a veces lo hago de forma voluntaria y a veces lo hago de forma involuntaria. Y todo eso es lo que va configurando el proceso de aprendizaje por el cual voy creciendo y eso cada vez más será así porque va a ser cada vez más más difusa la frontera entre lo que es virtual y lo que es no virtual y la frontera entre lo que es formal y lo que no es formal. Esto, por lo tanto, no es educación online. El potencial de la educación online llega muchísimo más lejos. Y tenemos que decir que es posible una educación online de alta calidad que tenga un alto potencial transformador en nuestra sociedad. Debemos hacer que esta buena educación online sea más visible mediante la recogida y exposición de evidencias y que estas evidencias y esta visibilidad permitirán que adquiera la buena reputación que se merece cuando se hace bien. La garantía de calidad debe venir ligada al rigor educativo por un lado, a la interacción con los docentes por otro y también a la singularidad del modelo online. Insisto en que no se trata de replicar lo presencial, se trata de ponernos en otro contexto y de diseñar las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Bien, aquí acabo, pero como he hecho estos últimos días, me gusta acabar con unos versos de un poeta suyo, de un poeta chileno, como es Neftalí Reyes, Pablo Neruda, para los amigos, ¿no? Y entonces la vida comienza de nuevo y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Esperemos que después de esta pandemia, después de esta situación que estamos viviendo, el día empiece de nuevo, salga de nuevo el sol de otra forma, que comience y que la sonrisa vuelva a las caras de todos ustedes, de todos nosotros. Eso es lo que deseo y espero que les haya interesado y estaré a su disposición para responder todas las preguntas que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante, muy atingente, que estoy segura que nos va a dar un impulso a todas las instituciones presentes y a quienes nosotros podamos compartir esta experiencia para avanzar hacia una verdadera educación online. Quiero recordarles a quienes nos están acompañando que tenemos la posibilidad de hacer preguntas a través de nuestro chat. Y ahora vamos a pasar a dedicarle unos minutos a cada uno de nuestros panelistas para que nos comente un poco esta presentación del doctor Sangras respecto de cada uno de sus ámbitos. Vamos a partir con Carlos Ramírez. Por favor, Carlos, si nos puedes acompañar. Aló, ¿sí? Bueno, en primer lugar agradecer Paola Espejo por esta invitación de la Universidad de las Américas, un placer compartir este momento y segundo también agradecer a Albert esta excelente e inspiradora presentación. Yo quiero también comentar que mis comentarios, yo no soy un experto en el ámbito de la educación online y más bien mi visión tiene que ver con la experiencia profesional desde la dimensión de la educación internacional, pero que veo luego de transitar estos minutos y escuchar a Albert absolutamente convergencia en lo que yo he escuchado. Quiero partir, Albert,
partió con Benedetti y terminó con Neruda, y finalmente partió haciéndose un desafío que tiene que ver con la educación y la educación internacional, que tiene que ver con preparar a nuestros estudiantes para ojalá en su trayectoria universitaria despertar la curiosidad, la libertad por descubrir, la libertad, el interés por explorar el mundo del futuro. Yo creo que ahí hay un primer llamado que comparto plenamente lo que señala Albert, que podrá transitar en formatos distintos, pero no renunciar, y yo creo que hay una tarea pendiente de que nosotros, nuestros diseños curriculares, nuestros diseños formativos tienen que profundizar esa libertad, esa curiosidad permanente. Y hoy día esta herramienta es una herramienta más que contribuye, se visibiliza para ese foco en los estudiantes. Ese es un primer comentario que quería hacer a propósito de esta inspiración de Benedetti y Neruda, las preguntas, el por qué. Segundo, que quiero hacer mención también a algo que nos pasa siempre en los momentos críticos, es que decimos esto es de todos, y sí, yo creo que es de todos, es, como bien lo ha dicho Albert, desde una responsabilidad de lo institucional, también de lo personal, de las personas que forman las comunidades educativas, los docentes, los administrativos, los estudiantes y, por cierto, las familias, los padres. En definitiva, este es un proceso, un desafío de responsabilidad compartida de una comunidad educativa donde todos tenemos algo que aportar, y ahí comparto también plenamente lo que dice Albert. Aquí no es que no se pueda hacer nada, hay que hacer, y eso tiene que ver con un tema finalmente de actitud de la institución, de actitud de los estudiantes, de actitud de la familia, de actitud de los estudiantes. Ese es un segundo punto. En tercero, quiero comentar que también comparto que, si bien es cierto, esta herramienta que hoy día se visibiliza no podrá disminuir totalmente la brecha, sí, pero también los datos que Albert muy bien nos ha planteado en el caso de Chile, del 87.5% de penetración de Internet, para la educación internacional era algo que siempre veníamos señalando, que la educación internacional vista en un formato tan tradicional como la movilidad física hacía muy restringidas las posibilidades de hacer de la internacionalización un proceso inclusivo en la educación superior. Pues bien, llegó la hora de decir algo que siempre habíamos dicho en la educación internacional, que sí podemos hacer, disminuir la brecha de la educación internacional a través de esta herramienta y hacerla un poco más inclusiva. Eso es lo tercero. Lo cuarto es que, claro, también creo que este es un espacio donde nosotros podemos apostar a la innovación. Aquí hay un desafío creativo para nuestras comunidades educativas, en términos de la docencia, en términos donde decía Albert, salir de donde estamos, preguntarnos dónde estamos hoy día. Y ahí hay un espacio increíble para la innovación y para el desafío creativo de nuestras comunidades académicas y desde las estructuras organizacionales. En eso veo desde la educación internacional también tremendas oportunidades que se refuerzan hoy día, por ejemplo, de aulas cada vez más multiculturales, donde compartamos personas, jóvenes, académicos de distintas partes del mundo los temas globales que nos convocan en nuestros modelos educativos, del bilingüismo, que decir, de la co-creación del aprendizaje, de esta apuesta de salir de la tradicional caja negra profesor-alumno. Aquí se abre la posibilidad a la co-creación, al coaprendizaje, a la coenseñanza. Esta también oportunidad que nos da este desafío, que yo no lo pienso para la emergencia, lo pienso para la permanencia. La innovación también habla de la caja de herramientas, y la caja de herramientas puede ser tan restringida o tan amplia como imaginemos. Lo que Albert nos ha dicho es que ocupemos con más convicción esta herramienta que siempre la tuvimos, que a lo mejor nunca creímos, nunca le dimos el valor hasta que no nos llegó esta pandemia para decir, sí, esta es una herramienta que puede ser tan buena, no reemplaza lo presencial, pero puede ser tan buena también como una interacción que permita que los alumnos interactúen, los profesores interactúen a nivel global. En definitiva, yo solamente quiero comentar que esta es una tremenda oportunidad, veo una tremenda oportunidad para la educación internacional, para incorporar esta herramienta ya de una manera decidida en nuestras estrategias institucionales. Y en eso sí comparto plenamente con Albert
que hay una tarea de emergencia, pero hay una tarea de mediano y largo plazo que significa cómo efectivamente tomamos esta herramienta y permita, en lo que él decía, generar parte permanente de este nuevo ecosistema del aprendizaje de nuestros estudiantes. Porque al final del día se trata de eso, cómo mejoramos el aprendizaje, cómo logramos que nuestros estudiantes sean mejores profesionales, que sean profesionales más curiosos y que sean capaces de responder a preguntas que hoy día ni siquiera sabemos cuáles van a ser sus respuestas. Muchas gracias, Carlos Ramírez, de Universidad Adolfo Ibáñez, por la intervención. Vamos a escuchar ahora el comentario de Pamela Riquelme, de Instituciones Santo Tomás. Por favor, Pamela. Gracias, Paola, y también aprovecho de dar las gracias por la invitación. Bueno, respecto a los puntos que se han planteado y los puntos que planteó el doctor Albert, sin duda a todas las instituciones nos ha significado caer de repente, de manera abrupta y acelerada en un proceso de transformación digital. Esto hoy día tal vez se puede entender como instalar tecnología, porque, bueno, vemos que de repente se habla de las plataformas de educación a distancia o los sistemas de reconocimiento facial para hacer tal vez evaluaciones. Sin embargo, lo medular y lo central siempre es la educación y la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, en este camino, hoy día nosotros, en términos de transformación digital, estamos siendo desafiados de cambiar la cultura de nuestras instituciones, porque si uno compara tal vez con otras industrias como la banca, en el caso de la educación superior, siempre tal vez somos más conservadores, ¿no? Y en este caso, en el de la transformación digital, implica que cada uno de nosotros tiene que ver cómo, en el fondo, las tecnologías facilitan el proceso de aprendizaje y nos ayudan a llegar a todos los estudiantes, bueno, en este caso, de la única forma, como decía Albert. Finalmente, hoy día es la opción para la educación de mantener la continuidad académica, es una opción válida, pero sin duda nos plantea a toda la institución. Esto permea los procesos administrativos, los servicios a los estudiantes, que son súper importantes. Y bueno, por cierto, el corazón de nuestras instituciones, que es la educación. Nosotros, como estamos de ahorita a Punta Arenas, partimos resolviendo los asuntos de infraestructura tecnológica y, claro, la brecha digital uno la puede ver en las localidades rurales o más alejadas. No es lo mismo un estudiante que está en el ESPI o que está en San Pedro de Atacama, que son estudiantes que realmente nosotros hoy día tenemos en todo Chile, o la situación que tienen, por ejemplo, mis hijos que estudian aquí en la habitación del lado en el colegio. Nosotros tenemos privilegios por un lado, pero por otro lado tenemos un gran desafío de transformación también gubernamental, en términos de que este día es un servicio básico y que las instituciones hoy día están apalancando. Nuestra institución a la fecha ha entregado cerca de 23.000 becas de conectividad. No obstante, tuvimos que recurrir en algunos casos a becas de conectividad vía satelital, porque no tenemos internet en todas las zonas de Chile iluminadas. Entonces, bueno, sí es una oportunidad que nos genera bastantes desafíos. Nosotros, a petición de nuestros dos rectores nacionales de la Universidad y del ISPT, se nos ha encargado ver esta oportunidad y sacar el mejor partido posible, transformando la educación. Necesitamos un plan que ya, bueno, todos partimos en octubre del año pasado, donde necesitamos y tenemos que dar respuesta a cómo nosotros vamos a incorporar esta modalidad de estudio no presencial de la manera que nos permita sacar más provecho a estos elementos que mencionaba Albert, tales como los recursos de aprendizaje y, bueno, todas las estrategias activo-participativas que son hoy día demandadas en las instituciones de educación superior. Yo creo que la buena noticia
es que tenemos hoy día, bueno, el otro día le decía a mi rectora, yo trabajo en educación online hace mucho tiempo, y le decía, mira, esto es un excelente escenario para los que trabajamos en educación online, porque hoy día somos demandados ampliamente por diferentes áreas o diferentes instituciones que ven una oportunidad. Ahora, esta oportunidad tiene un gran desafío que yo creo que, más allá de que uno pueda hablar o de tecnología o de cambio cultural, a nivel general, tiene que ver con los profesores. Y el reaprender a enseñar, o para los estudiantes, reaprender a aprender en estos paradigmas en los cuales estamos insertos, que es de lo presencial. Es un tremendo desafío porque vamos a seguir probablemente muchas instituciones impartiendo educación presencial, pero la educación no va a ser la misma. Va a ser una educación que va a seguir utilizando estos elementos de la educación virtual que son muy buenos, no solo por la flexibilidad, por la cercanía, sino que también por la oportunidad que nos da la analítica también de los aprendizajes, de poder retroalimentarnos y bueno, también poder acompañar a los estudiantes de una manera más organizada, más estratégica, y así, bueno, avanzar todo en esta sociedad que ya es digital. Muchas gracias, Pamela Riquelme. Y vamos a dar ahora la palabra a Remo Beta, director general de Campus de Universidad de las Américas, para que nos haga sus comentarios. Hola, muy buenas tardes, no, casi tarde ya. Gracias también por la oportunidad, Pau, de estar hoy día acompañándolos. Soy de la casa también, pero sin embargo es muy grato poder compartir con tan grandes personas también. Muchos de los comentarios que tenía previstos también ya lo han ido comentando, pero también hay que tener en consideración de que nosotros, en octubre, vivimos un cambio muy fuerte y nos sentimos en cierta forma con la obligación de estar preparados para este nuevo inicio de año académico. Y se movió todo, se movió una gran rueda interna en la institución, miramos para los lados, vimos que lo que estaba haciendo todo el resto, a partir del estallido social me refiero. Y de ahí en adelante vimos que tuvimos que terminar parte del semestre anterior, del año pasado, bajo estas condiciones de improvisación de la educación a distancia, mezclándolo con otros tipos de contenido. Y llegamos a marzo y nos dimos cuenta de que cambió todo, cambió el mundo. Como bien decía Albert, esto no es educación online, es una oportunidad de la cual tenemos que salir todos beneficiados finalmente en el mundo de la educación online. ¿Por qué? Por varios factores. Lo primero es entender que si nosotros cuando construimos cualquier cosa ponemos al estudiante al centro, nos tenemos que posicionar también en la realidad que está viviendo, que quizás no lo estábamos ni siquiera viendo en la presencial, en la educación presencial. Nos damos cuenta hoy día que nos abrieron sus casas, nos estamos dando cuenta que todos nosotros estamos en algunos lugares, oficinas, casas, estamos permeables a distintas instancias que antes no lo teníamos y que no lo evaluábamos quizás tanto al momento de diseñar la educación online. Es así que hoy día nos damos cuenta que la persona tiene que no solamente ser trabajadora a distancia, tiene que también enseñar a sus hijos, me pasa como se llama con mis niños en sus colegios, también ver si las realidades también están preparadas o no están preparadas en ese caso, y también te transformas en teleprofesor de tu hijo, estás al lado de él, completo. Yo trabajando y al lado de mi hijo, en sus clases, y con un ojo acá y otro ojo acá. Eso hace que comienzan a generarse dinámicas distintas. Mi señora al otro lado también está trabajando, está metida dentro de su trabajo, de su pega, y eso hace también de que comencemos a juntar también lo que es la realidad de la casa en esta tipo cuarentena que tenemos. Si a eso le sumamos, en el caso de nuestro foco de estudiantes, que tiene bastantes más necesidades desde ese punto de vista social, nos estamos dando cuenta que muchas veces no tienen todos los medios. Bien decía Pamela, nosotros también hemos dado muchas becas, hemos dado 1000 becas de conectividad, incluso facilitando equipamientos y haciendo turnos dentro de las mismas instituciones, las que podían abrir, para poder recibir a estudiantes que tenían este tipo de problemática. Pero nos damos cuenta que entre el colegio, el trabajo, los espacios
Nos estamos dando cuenta que los espacios para el estudio no están diseñados. Tenemos distintos lugares donde estamos tomando las clases online, que muchas veces son departamentos pequeños, con mucho ruido ambiente, con ruido de los lados, con los niños corriendo de un lado para otro, y eso está haciendo generar, o sea, una conciencia social respecto de la enseñanza que quizás no la teníamos anteriormente tan metida adentro. Sí tenemos un índice de un 80% de conectividad, pero también nos abrió otra ventana de análisis el hecho de que estamos compitiendo también con una conectividad que no es buena. Tenemos pic de conectividad que nos están afectando en la forma que hacemos el delivery, en la entrega final de las clases en línea. Entre las 6 y las 8 de la tarde, noche acá, cuesta cada vez más poder conservar a todos los estudiantes dentro de tu sala de clase virtual. Hemos optado, casi todas las instituciones, por hacer este tipo de clases sincrónicas, lo cual consume mucho ancho de banda y a esa hora también compite con la entretención, nuevamente, del resto de la familia, los servicios de streaming, la navegación por internet en general, y esos son factores que antes no los considerábamos. Hoy día, así están sobre la mesa y nos permiten también hacer un plano mucho más general de cosas que anteriormente no las teníamos en mente. Y sin embargo lo estamos logrando. O sea, pensamos que en un momento no lo íbamos a hacer y hoy día como sociedad estamos avanzando a poder lograrlo. Estamos cultivando una empatía a distancia, una empatía remota que nos permite hoy día tener unos números que han ido subiendo desde el punto de vista, hemos hecho varias evaluaciones internas y la sensación de negatividad que había, sobre todo de los estudiantes presenciales que se vieron afectos a este tipo de nuevo estilo de enseñanza forzado, ha ido subiendo bastante, y lo cual nos permite también mirar para adelante desde el punto de vista de que tenemos fortalezas que quizás no las habíamos visto. Tenemos la atención de la enseñanza presencial que antes tampoco la habíamos logrado para poder hacer mejor las cosas. Y tenemos que también mirar para adentro y ver las cosas que quizás pensamos que las hacíamos bien y tenemos que replantearlas. Solamente, comentar un poco más respecto de lo que ha sido este inicio de un semestre bastante complejo, con mucha información, y lo decía Pamela muy bien, la gestión de la información ha resultado clave en este momento. Nos estamos dando cuenta que teníamos más oportunidades de las que pensábamos, y eso finalmente nos lleva a hacer correr a todas las áreas, no solamente las académicas, también hay muchas áreas administrativas que comienzan a generar mucha mayor información y riqueza para la toma de decisiones. Muchas gracias, Remo. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus interesantes comentarios. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas que hemos estado recabando en la medida que ha pasado este webinar. Las vamos a dirigir a nuestro presentador, Albert Sangrá. Si no logramos responder todas sus preguntas, nos pueden proveer de sus correos y las responderemos más tarde, ya que son bastantes y muy, muy interesantes todas. Vamos a partir con la pregunta de Renzo Nicolini. Renzo nos dice, creo que lo importante de la facilitación del aprendizaje es saber de las restricciones para poder facilitar el aprendizaje. Y en este sentido, ¿qué tan importante es la formación de los profesores teniendo en cuenta el nuevo contexto? Bien, esta pregunta, en primer lugar, muchas gracias por todas las preguntas y también quiero agradecer los comentarios de mis colegas porque la verdad es que los tres habéis aportado visiones no solo muy complementarias, sino muy interesantes que añaden cosas a lo que yo he dicho y por lo tanto muchísimas gracias porque este es un trabajo que vamos construyendo entre todos, o sea que estoy encantado, vamos. Gracias también por las preguntas, porque siempre ayudan también a ampliar cosas que se han quedado en el tintero. Sobre la pregunta de Renzo, mira, es que es muy importante, la propia pregunta ya lo dice, ¿no? Yo voy a intentar ir respondiendo de manera sintética para que dé tiempo a responder más preguntas, pero en cualquier caso seguro que nos llevaría mucho tiempo. La formación de los profesores es uno de los elementos fundamentales, es decir, hay tres niveles, digamos, en la brecha digital educativa. Uno es el de acceso
El segundo es de disponibilidad de dispositivos por parte de las personas. Y el tercero es de la capacidad de los docentes para poder enseñar en contextos virtuales. Esos tres son fundamentales. Y ninguno de los tres es independiente de los otros, aunque a algunos les pueda parecer que unos son más tecnológicos y otros menos. La formación de los docentes es fundamental y es fundamental desarrollar en todos los docentes, lo que se llama la competencia digital docente. La competencia digital docente tiene dos grandes líneas de competencia. Aquella que podemos llamar más de carácter instrumental, que sería la de saber utilizar las herramientas, y la de carácter didáctico, que es la de saber utilizar estas herramientas con finalidades para el aprendizaje, para la docencia, ¿no? Y esto es fundamental y se tiene que aprender. Y me disculparán si en algunos momentos soy un poco crudo diciendo algunas cosas, pero es que a veces pienso que cuando las queremos embellecer pierden algún sentido a veces incluso, ¿no? Solo con tener mucha experiencia docente no sabes hacer docencia virtual. Ese es el tema. Por lo tanto, todos estamos necesitados de este tipo de formación. Aquellos que son muy experimentados como docentes probablemente pueden avanzar en más cosas, pero necesitan también desarrollar esta competencia digital docente. Necesitan porque el contexto en el que se van a encontrar no es el mismo contexto en el que han estado trabajando durante años y donde han obtenido seguramente muy buenos resultados. Por lo tanto, es un aspecto fundamental y las instituciones tienen que dedicar muchos recursos al tema de la formación permanente de los docentes y a la formación inicial en aquellos casos que sea necesario. Y no es solamente utilizar Zoom o utilizar GoToWebinar. Es saber utilizar las herramientas y entender el contexto para poder diseñar buenas programaciones, ¿no? Tienen que aprender a diseñar de otras formas. Yo en un documento, que ahora comentaré otra cosa, que es el que antes de empezar me comentaba mi colega Carlos Ramírez, he publicado hace escasos 2 días unos conceptos en los que hablo sobre presencialidad discontinua o intermitente, que creo que es el escenario en el que nos vamos a encontrar en los próximos meses. Las instituciones van a empezar otra vez presencialmente, pero al cabo de poco tiempo es probable que algunos rebrotes nos hagan volver a una situación de discontinuidad y, por lo tanto, de confinamiento y de una nueva situación. Tenemos que pensar en diseñar de esta forma y, por lo tanto, diseñar de manera conjunta y permanente actividades que puedan ser reversibles en entornos distintos y que además juguemos mucho con la sincronía y con la asincronía, incluso en la presencialidad, cosa que no estábamos haciendo hasta ahora, porque nos parecía que lo que teníamos que hacer siempre en un entorno virtual era replicar la sincronía que teníamos en las aulas, cuando resulta que la virtualidad nos estaba aportando un bien muy preciado que es la asincronía y el potencial que ella también conlleva. Y no estoy diciendo para nada que tengamos que hacerlo todo asíncrono o todo síncrono. Justamente lo que tenemos que hacer es que fluyan estas opciones en un diseño que ya se prepara y se piensa desde el principio para que pueda modificarse a lo largo del año, teniendo en cuenta cualquier eventualidad con la que nos podamos encontrar. Así contestaría de momento a esa primera pregunta. Muchas gracias, Albert. Roberto Morales nos pregunta, él dice, en el contexto de la educación secundaria en Chile, en que la mayoría recibió educación presencial, ¿cómo podemos preparar a los estudiantes para la educación online y disminuir la tasa de deserción? Bueno, son dos cosas distintas. Yo creo que preparar a los estudiantes para la educación online es justamente hacer lo que les estaba comentando hacer. Es decir, no podemos decirles ahora os vamos a formar para que un día podáis estudiar así, sino que tenemos que empezar a diseñar nuestras propias clases presenciales de tal forma que la virtualidad sea un componente básico de la propia clase. Y no es una flipped classroom, no es una clase invertida, que es otra cosa distinta. No, no, porque la clase invertida tú les haces, en el fondo les haces decir, lo que podáis leer o mirar vídeos o lo hacéis en casa y después aquí en clase ya discutiremos. No, no, se trata de que ambas cosas se puedan hacer o en clase o en casa y las hayamos diseñado para ello. Si les enseñamos a los estudiantes el valor de la sincronía, cómo tienen que enfrentarse a ella, de qué forma pueden enfrentarse a su trabajo personal y a su desarrollo, de su autonomía en el aprendizaje, los estaremos preparando para que sean buenos estudiantes online. La deserción tiene otras características y, por supuesto, si ellos saben estudiar, aprenden a estudiar mejor, el grado de deserción será también menor.
Y si nosotros somos capaces de empatizar con los estudiantes en un entorno virtual porque nuestros estudiantes ven que nos lo creemos, que estamos convencidos de lo que hacemos, y por supuesto esto significa que tenemos que tener más formación para poder tener más seguridad en nosotros mismos cuando estamos delante de estos instrumentos, pues eso también conseguirá, digamos, disminuir ese nivel de deserción. Por supuesto que cuando tú haces crecer el nivel de autonomía en el aprendizaje de las personas, no todo el mundo está preparado desde el principio a gozar de este nivel de autonomía. Y ese es uno de los motivos de la deserción. Pero ahí ya entran otros elementos, como por ejemplo, utilizar otras figuras docentes que ayuden al alumno, no exactamente en la materia ni en el contenido, sino que lo ayuden igual que hacen sus tutores, que lo ayuden en el entorno virtual para mantenerse y continuar y no abandonar cuando las cosas parece que no vayan tan bien, ¿no? Son elementos que seguro que pueden ayudar, aunque debemos reconocer que hacer que la deserción sea cero es algo muy imposible. Es lo que les decía antes de que vamos a exigir a la educación online aquello que la presencial no puede conseguir, ¿no? Por lo tanto, sí que es verdad que la online siempre tiene un grado de deserción mayor que la presencial y eso es debido a que las personas están solas por su cuenta, pero el hecho de poder reducir el nivel de aislamiento, aunque sea todo virtual, es algo que nos va a ayudar enormemente en reducir la deserción. Muchas gracias, doctor. María Eugenia Ciliani pregunta, ¿cuáles son los modelos de educación online? Bien, aquí no puedo responder de manera breve, por lo tanto solamente apuntaré la respuesta y la voy a remitir a, se llama María Eugenia Ciliani. Si tengo ocasión, le mandaré un documento que escribí hace poco, muy corto, donde hablo de esto, pero tengan en cuenta que de modelos hay multitud de ellos, porque son muchas las variables que intervienen y la combinación de las distintas variables nos estaría dando modelos distintos, obviamente. Por lo tanto, no es fácil decir existen 3 modelos, pero sí que hay algo que me gustaría destacar. Hay algunos que son muy evidentes, ¿no? Hay, por ejemplo, lo que podemos llamar el modelo repositorio, ¿no? La educación online entendida como yo ya les voy a colgar material escrito o visual en el LMS o en el entorno de aprendizaje y ustedes van allí y se lo miran, se lo leen o lo visualizan. Y ya está. Claro, esto es un modelo, pero es un modelo que tiene muchas carencias, obviamente, pero es un modelo que existe y existe muchísimo, ¿no? Es lo mismo aquello que decíamos, que muchas personas empezaron a utilizar un modelo de educación online que era simplemente paso a PDF mis apuntes y los cuelgo en la red y ya está. Ese es un modelo. Hay el modelo que yo denomino como click and next, ¿no? Es el modelo aquel que tú vas leyendo, haces clic y pasas a lo siguiente, y haces clic y pasas a lo siguiente, y haces clic. Bien, estos dos, y lo hago por resumir, habría también el modelo de videolección, como les decía antes, ¿no? Es decir, que todo lo online parece que sea solamente yo como profesor proyectado en una pantalla dando la lección, digamos, en tiempo real o no, online. La mayoría de estos modelos se basan en un concepto que es muy importante destacar, que es el de autoaprendizaje. Y por eso entonces hablamos de deserción y por eso a veces hablamos de que esto no funciona. No funciona porque no es un modelo de educación, es un modelo de autoaprendizaje. Y por lo tanto dependemos de que el alumno quiera hacerlo o no lo haga, y lo haga mejor o lo haga peor. En cambio, hay modelos de educación online diversos que se basan fundamentalmente en el acompañamiento del docente durante todo este proceso, ¿no? El modelo que yo les enseñaba un gráfico y que es, por ejemplo, el modelo de la Universidad Oberta de Cataluña, es un modelo de acompañamiento, donde el docente tiene una función primordial y donde no está sustituido por un sistema automático. Puede tener algún sistema automático de apoyo, pero en cualquier caso es el docente que está interactuando con el estudiante, que crea grupos colaborativos, que permite que esta interacción se suceda y exista, y por lo tanto estos son modelos, digamos, mucho más completos, más complejos, pero que obtienen mejores resultados. Por lo tanto, yo separaría los que son de autoaprendizaje con los que son propiamente de educación online, y a partir de ahí hay una casuística muy amplia. Muchas gracias, interesantísimo. Aquí hay una pregunta muy fácil, creo yo. ¿Cómo acceder al documento que fue citado, el decálogo? Que es muy interesante, yo también pensé inmediatamente. Miren, si toman nota, tienen que poner en su browser, en su buscador, tienen que poner EduLab, finalizado en B de Barcelona, es decir, como si fuese educación laboratorio, edulab.org.
uoc.edu, de educación, /ES. Lo de la /ES es porque así accederán a la versión en castellano. Si no, les puede aparecer la versión en catalán o la versión en inglés, pueden consultarlas todas, pero está todo replicado en principio. Si entran ahí, entrarán a la página web de nuestro grupo de investigación y pueden buscar el decálogo. Si ustedes buscan decálogo, les aparecerá el documento que les he compartido en ese momento. Y además podrán acceder también a otras informaciones, otros documentos que hemos estado también generando en estos últimos días, así como webinars que también se han ido desarrollando. Por lo tanto, yo creo que lo más práctico es que accedan a esta dirección. Si alguien no lo encuentra, por favor que me escriba y yo se lo mando. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a una última pregunta para ya ir cerrando. Alicia Silva nos pregunta, ¿qué tipo de evaluación, assessment, se recomienda para la educación online y cómo monitorea el aprendizaje de los alumnos en la educación online? Sí. Bueno, esta es la pregunta del millón siempre, ¿no? Es decir, se me haría muy extraño que alguien no preguntase sobre la evaluación en particular, ¿eh? Yo la presentación de hoy he intentado hacerla un tanto distinta a las que estaba haciendo estos últimos días, porque en algunos casos entraba en aspectos muy de detalle, pero hoy teníamos solo 30 minutos y me he centrado más en aspectos más generales, pero es obvio que la evaluación es un tema que preocupa a todo el mundo, ¿no? Yo aquí tengo una visión y un discurso que no sé si será del agrado de todos, pero que no voy a evitar compartir, que es, en general, hay un aspecto que preocupa de la evaluación en entornos online y es el de la identidad del estudiante, ¿verdad? A mí no me preocupa tanto este aspecto, debo reconocerlo. A mí lo que me preocupa es cómo diseñamos el proceso de evaluación de los estudiantes. Y para mí, no solo en un entorno online, sino en general, creo que un buen proceso de evaluación tiene que basarse en la recogida de información de fuentes muy diferentes. Por lo tanto, el primer concepto que a mí se me ocurre siempre que hablamos de evaluación es diversificación de las fuentes, diversidad. Es decir, tener distintos elementos a partir de los cuales me facilita información del progreso de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo diversifico las fuentes, el riesgo de que yo me equivoque a la hora de hacer la valoración cuando evalúo o el riesgo de que alguien me engañe en el momento que hago este desarrollo es mucho menor y puedo asumirlo. Es como cuando hacemos una investigación, aplicamos un cuestionario y decimos que el riesgo de error pues es de un más menos 2%, 3%, y sabemos que este 3% estamos dispuestos a correr con este riesgo de error porque es prácticamente irrelevante para el conjunto de lo que estamos consiguiendo. Por lo tanto, yo aconsejo una gran diversificación de fuentes y, por tanto, modalidades distintas de evaluación. En estas modalidades es importante tener en cuenta tanto la heteroevaluación, es decir, cuando tú evalúas al estudiante, pero también la coevaluación, que el estudiante también de alguna forma evalúa conjuntamente contigo o evalúa con sus compañeros, o sus compañeros hacen la evaluación de lo que él ha hecho, como la propia autoevaluación. Es decir, también estructurar mecanismos de coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación conjuntamente, porque así tenemos un tipo de evaluación 360 grados que nos da también muchísima más información. Y finalmente, es verdad que existen herramientas, instrumentos que nos permiten seguir al estudiante y monitorizarlo mientras está haciendo un examen, digamos, de manera remota. Yo no soy partidario de eso. No soy partidario porque también es verdad que estos sistemas también condicionan la manera en la cual se comporta el propio estudiante. Pero tampoco voy a decir que no se utilicen. Es decir, quien crea que es lo mejor para su disciplina, pues que también lo haga, pero que no lo haga solo. Es decir, que no haga solamente eso, sino que procure desarrollar mecanismos en los cuales el estudiante tenga que someterse a una evaluación continua. Es importante que la evaluación sea continua y que sea formativa, es decir, que tenga significado para el propio estudiante, que al evaluarle, él reciba información a través especialmente del feedback que nosotros le vayamos a proponer, para que él pueda saber en qué punto se encuentra de su proceso de aprendizaje y cómo está progresando y qué es lo que tendría que corregir eventualmente o qué es lo que está yendo bien. Todo eso nos asegura que la evaluación se hace de la mejor manera posible y que las personas hacen lo que nosotros creemos que estamos
a lo que nos dedicamos, que es hacer que ellos aprendan. Es decir, a mí no me interesa tanto hacer de policía para ver si estaba copiando o no estaba copiando, como desarrollar sistemas de evaluación que me permitan tener información para ver que está progresando en la línea que convenía progresar o no, ¿no? Por lo tanto, esto es importante para mí. La evaluación continua nos permite observar cómo el estudiante va avanzando e incluso aunque no lo tengas delante, resulta que tú acabas sabiendo cómo se comporta, cómo escribe y si él no hace algo te das cuenta de que no ha sido él quien lo ha hecho. Y se lo digo por propia experiencia, ¿eh? Ahora, si alguien además, porque tiene una preocupación excesiva sobre el tema de la identidad, puede introducir elementos de proctoring, elementos, digamos, de monitorización a través de los datos biométricos, etcétera, etcétera. Es decir, la informática nos está intentando llevar por este camino y yo creo que no es, o sea, que es útil en estos momentos, pero que no resolverá el problema tampoco, porque es aquello que yo les digo siempre. Fíjense, ¿por qué nos funciona tan bien poder ir al banco a sacar dinero con solo una tarjeta y un código? Porque nosotros no vamos a darle nunca el código a otro, porque saldríamos perdiendo dinero nosotros, ¿verdad? Pero si yo le doy el código a alguien y salgo ganando, ¿cómo no voy a darle mi código, ¿no? Por lo tanto, este sistema yo creo que nunca resolverá el problema de fondo. Y es un problema de fondo imposible de resolver como a no ser que digamos ya que nos instalen el chip y ya está, ¿no? Pero lo que creo que es más razonable es pensar en modelos absolutamente diferentes de cómo hemos estado evaluando hasta ahora. De tal manera que no sea necesario tener al estudiante delante, sino que tengamos evidencias del progreso del estudiante. Bueno, muchas gracias, doctor Albert Sangrá, por estas extraordinarias respuestas. La verdad es que podríamos estar mucho rato, ¿cierto?, escuchándolo. Es una persona no solamente que muy conocedora, un experto internacional, sino además muy claro, muy cercano, eso se agradece. En nombre de Universidad de las Américas y especialmente de la sede Viña del Mar, quiero agradecer a Carlos Ramírez, a Pamela Riquelme, a Remo Beta, por su participación en este webinar de hoy, contarles que hemos llegado a más de 500 personas conectadas y nuestras redes sociales, la verdad es que están demostrando el tremendo interés en este ámbito, así que dejarlos a todos también, nuestros oyentes, ¿cierto?, que nos están siguiendo, muy invitados a cualquier cosa que requieran de poder apoyarlos para seguir descubriendo este mundo de la educación online en que hemos cierto, estado tratando de incursionar. Agradecer especialmente la presencia del doctor Albert Sangrá, ha sido muy, muy interesante y bueno, nos volveremos a reencontrar en algún otro momento. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Se cuidan ustedes y sus familias también. Gracias. Muchas gracias a todos.